Bendiciones, salud, paz, tranquilidad, sosiego y que la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento sea sobre la vida de cada uno de ustedes que sintonizan esta programación de apologética del Evangelio de Jesucristo. Aquí con su pastor y doctor Nicanor González, usando nuestra incorporación de Good Samaritan Center Monastery Church, el Centro del Buen Samaritano, Iglesia Monasterio. Aquí una vez más para entregarle una enseñanza más a todos aquellos que siguen esta programación. Y si usted se ha interesado en esta programación, debe de hacer un trabajo personal y darle el link o la conexión a otras personas que puedan también sintonizar cada 2 días esta programación, que es una enseñanza de discipulado a personas que quieren crecer, que quieren conocer más de los asuntos divinos, conocer más el Evangelio de Jesucristo en su forma exegética, hermenéutica, donde siempre estaremos estudiando el contexto histórico del texto bíblico, porque la historia del texto bíblico es lo que nos va a dar la verdadera interpretación del por qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Esas 5 preguntas que se hacen: ¿se dijo esa palabra? ¿Se mencionó esa palabra de Dios a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación? Y lo que Dios esperaba de esas personas, familia, pueblo, nación, que hicieran. Entonces, esa palabra tiene su contexto histórico. Muchas de ellas fueron cumplidas en tiempo contextual en la cual se habló, se profetizó, y que están registradas como una evidencia de la verdad de Dios, del cumplimiento de la palabra de Dios. Y como dice Isaías 55:11, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Y que la historia humana ha relatado todas esas palabras que fueron profetizadas por los profetas desde Génesis hasta Malaquías, en esos 39 libros, y que la historia ha registrado los acontecimientos históricos donde se cumplieron las palabras de estos profetas mayores, como Isaías hasta Daniel, y como Oseas hasta Malaquías, que fueron los profetas mayores, que fueron 5 de ellos, y 12 profetas menores en el Antiguo Testamento que hablaron. Y que cada vez que leemos el texto bíblico, estamos leyendo un texto que necesita ser contextualizado. Y que para nosotros contextualizar ese texto bíblico necesitamos conocer el contexto. Y el contexto es todo lo que rodea al texto bíblico. Yo en mis libros he escrito de esta forma de poder estudiar la palabra de Dios para ser más eficiente, más eficaz cuando predicamos, cuando enseñamos. Para que no salga yo creo, yo siento, yo pienso, yo opino, eso es así, cuando no se ha hecho el estudio apropiado para traer la intención de esa palabra que fue hablada a esa persona, a esa familia, a ese pueblo, a esa ciudad, a esa nación. Y que Dios ha permitido que sea así, porque cuando Cristo le habló a los maestros,
sacerdote, escriba y toda la jerarquía religiosa 2000 años atrás. Él le dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Él no le dijo estudienla, léala, escudriñad, se tiró al fondo del mar, Jesús. Porque escudriñar es lo más profundo y lo más alto dentro del estudio de la palabra de Dios. Porque pasa de la lectura, pasa del estudio y pasa al contexto histórico y la intención del texto hablado por el Espíritu Santo a través de los profetas y los apóstoles y todas las personas que escribieron la Biblia. Y que aún ellos hablando, Dios usó sus temáticas culturales, tradicionales, usó Dios su capacidad de dogma, de doctrina, de pensamiento, de todas las cosas que embargaban a la persona. Que muchas veces hay una frase que no la entendemos hoy en día porque eran frases regionales que tenían que ver con la región, expresiones de esas regiones que hoy en día tenemos que conocer qué significaban esas frases en esas regiones. Y ahí es donde nosotros entramos a conocer bien el texto bíblico. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y el verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aguantarse, aferrarse, agarrarse. Y Pablo le escribe a los filipenses y le da a saber que ese mismo sentir debe estar en la vida de la iglesia de los filipenses y en todos los hermanos de los filipenses. ¿Por qué se enseña esto de esta forma? Del Cordero de Dios, del Verbo de Dios, como dice Juan 1:1, que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el verso 14, este Verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno de gracia y de verdad. Y después el verso 17 de Juan 1 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Cristo fue lo más humilde que pisó tierra, lo más simple, lo más amor, lo más sincero, lo más verdadero, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo más glorioso, lo más majestuoso. Era el cielo conectado con la tierra, era la tierra conectado con el cielo. Era Dios extendiendo su mano a la criatura, obra maestra de Dios que son los humanos, con Dios. Y vino en forma de nosotros. No vino en forma de otro planeta, otro marciano. No, vino en forma de nosotros, semejante a nosotros, igual que nosotros, en ojo, nariz, boca, oído, mano, pelo, todo. Y por eso fue que Cristo, nadie tuvo miedo con la persona de Jesús. Solamente la fuerza del mal era que tenía mucho miedo con Jesús. Pero los humanos pudieron hasta tocarle, lavarle los pies, como la María en Betania. Y todas las demás personas, la mujer del flujo de sangre, tantos años, lo toca y sana. O sea que Cristo no vino como un marciano a la tierra, vino como uno de nosotros. ¿Ve? Él podía venir lleno de gloria,
floreciente, lleno de luz, pero esa luz estaba dentro, no estaba afuera. Al contrario, Isaías 52 habla de que lo íbamos a ver sin atractivo, pero lo íbamos a desear. Y el capítulo 53 habla de que no tenía apariencia de belleza. ¿Ve? Sin embargo, cuando Cristo hablaba, cuando Cristo obraba, cuando Cristo sanaba, cuando Cristo resucitaba, ahí estaba la misma gloria de Dios. Y quiero hacer conexión con algo que ocurrió en el cielo y que está hablado aquí en este libro. Esa es una teología de acción y reflexión pentecostal en este libro. Este libro casi me costó la vida a mí. Tiene 400 páginas, 400 pages. Y en este libro yo trato de escribir la teología pentecostal, que es una teología sobrenatural. Es el número 10. Hay 12 libros que he escrito, este es el número 10. Y en Ezequiel 28, Ezequiel ministró para los años 500 antes de Cristo, así que Ezequiel ministró a 2526 años atrás. En Ezequiel 28, hablando del querubín protector, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, cuando fue creado hubo fiesta, hubo de todo en el cielo para este gran querubín. Pero el verso 17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y después dice Dios, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Parece que este otro libro, que es el número 3, interpretando lo incomprensible de la vida existencial. Aquí está en el capítulo 15, la caída de Lucero, hijo de la mañana. Porque esa caída es una incomprensión para la mente humana y para toda la existencia que existe en el universo. La caída de Lucero del cielo es una incomprensión. Y jamás vamos a entender y comprender esa situación que ocurrió antes de la fundación del mundo en el cielo. Antes que se creasen hombres y mujeres en la tierra. Y aquí el capítulo 28 establece cómo fue esa caída. Se enalteció tu corazón, enaltecer, se enorgulleció. Y se enorgulleció, aquí está la causa, por tu hermosura. Tu sabiduría se corrompió por tu esplendor. Wow. Así que Lucero, hijo de la mañana, Lucifer, el querubín grande y protector, el sello de la perfección, de la creación en los cielos, tenía toda esta hermosura, todo ese esplendor y toda esta sabiduría. Y por tener todo esto que Dios se lo dio como creador, ¿qué Dios no hace? Él se enalteció. O sea que en el cielo llegó un momento que Lucifer vio su hermosura, su esplendor, su sabiduría, y en un momento él creyó que él podía ser Dios.
Así que la causa de enaltecimiento de Lucero, hijo de la mañana, fue su hermosura, su sabiduría y su esplendor. O sea, que él no se enalteció así de la nada. Sino que la hermosura, la sabiduría, el esplendor que había en él, lo enalteció. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día con los seres humanos? Con el asunto de enaltecerse. Tiene que haber una causa que nos lleva a nosotros a enaltecernos, a creer que somos grandes, que somos únicos, que somos especiales, que somos los únicos que tenemos esa cosa. Y eso nos hace pensar a nosotros como seres humanos, porque continuamente vemos tantos artistas morirse, caer, perder toda esa gloria que han recibido de los seres humanos. Y yo como psicoterapeuta licenciado del Estado de Nueva York estoy psicoanalizando esto teológicamente, psicológicamente, sociológicamente y filosóficamente. Por eso leímos en Filipenses 2:5, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó siendo en forma de Dios como a cosa que aferrarse. No estimó. Sabiendo Jesús lo que él era, no estimó. Entonces Jesús es el fundador de la iglesia, que nosotros tenemos que tener el ejemplo de Jesús en nuestras vidas y hacemos todo lo contrario, así como Lucifer. Dios nos concede un talento de cántico. La gente llora cuando oyen cantar a esa persona, se quebrantan. Y después esa persona comienza a creer que es ella la única o él es el único que canta así. Y comienza el enaltecimiento de corazón. Y por eso es que yo enseño y digo que hay muchas personas que están en la farándula y están en las redes y están en los lugares, pero han perdido la gloria. Solamente lo que queda es la persona y el nombre. Nada más. Porque Dios le dijo a Isaías, le dijo a Jeremías, le dijo a Ezequiel que él no compartía su gloria con nadie. Entonces Lucifer fue el ser perfecto que Dios creó. Y cuando ese perfecto, total, completo, que Dios no tuvo que añadir más a la creación de Lucifer, de Luzbel, del Hijo de la Mañana, fue perfecto. Igualmente la creación de Adán y Eva y la formación de nosotros fue perfecta. La palabra perfecta es total, completo. Que no se añadió más. Que nadie le dijo a Dios, Dios, falta esta parte aquí para que se complete. No, todo Dios lo hizo completo y total. Pero aquí dice que el corazón de este ser se enalteció. Y la causa fue
la hermosura que Dios le dio, la sabiduría que Dios le dio y el esplendor que él poseía. Porque Luzbel es el que cargaba la luz, eso es lo que significa ese nombre, Lucifer, el que carga luz, el que da luz. Y después hijo de la mañana, Morning Star, wow, una cosa increíble. ¿Usted sabe el celo que sintió Lucifer cuando él estaba aquí en la tierra? Y en el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista estaba bautizando a todo el mundo en el río Jordán y apareció Jesús. Casi a los 30 años apareció Jesús y entró al río Jordán y Juan lo vio. Juan lo vio. Y cuando Juan lo vio, le dijo, pero ¿qué tú haces? ¿Por qué tú no me bautizas a mí? Es interesante. Bautízame tú a mí. Y Jesús dijo, tiene que bautizarme para cumplir con la ley. Que Cristo vino a cumplir la verdadera ley. Él no vino a abrogar y a romper la ley, él vino a cumplirla, pero la verdadera. Y parte de la ley era el bautismo, en el río Jordán, por inmersión. Y Juan el Bautista tuvo el privilegio de bautizar al Verbo de Dios, la encarnación de Dios, al Cordero Pascual, al que era antes de la fundación del mundo, como dice Juan 17:5. Padre, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Juan 17:5. Jesús habló así. Y ahí estaba un hombre mortal bautizando al Verbo de Dios, la gloria de Dios, la encarnación de Dios, la palabra viva y activa de Dios en la persona de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y esa era una forma de humildad. Que Juan reconoció que no era digno ni desatarle los cordones de su sandalia. Porque él lo dijo, viene uno tras mí que yo no soy digno ni de amarrarle la sandalia. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Entonces, el modelo que tenemos es que en el cielo hubo una criatura que se le dio una hermosura, una sabiduría y un esplendor y un nombre, querubín grande y protector, sello de la perfección, hijo de la mañana, Luzbel. Y allá en el cielo él quiso engrandecerte y ser más grande que el Creador. Y el Creador decide convertirse en un ser humano aquí en la tierra, ser como uno de nosotros, andar en sandalia en toda la parte de Galilea, nacido en Belén de Judea, criado en Nazaret. Cuando comenzó su ministerio se va para la parte campesina, jíbara, de la parte norte de Galilea, porque no comenzó en Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén, en el templo, habían 18,000 sacerdotes que ministraban todos los días. Ahí estaba la cultura, la idiosincrasia, la ideología, la teología, la sociología, la filosofía. En ese templo, cuando usted entraba, usted salía lleno de toda la información del pueblo de Israel. Entonces, ese era el lugar cívico. Entonces, cuando Israel se vio sin templo, yo para el año 70, cuando Tito, el general Tito, vino y lo destruyó, ahí fue la gran diáspora. Cuando Israel se vio sin templo, todos salieron para todos los países del mundo hasta el día de hoy. Regresaron un sinnúmero de ellos ya en el 1934, cuando Adolfo Hitler en Alemania comenzó a matarlo, que mató 6 millones y todos comenzaron a emigrar a su pueblo Israel. Todas esas son historias que tenemos aquí en la cabeza, que conectamos con esta situación. Pero
el enaltecimiento del corazón de Lucifer tuvo que ver con la hermosura que él tenía. Tuvo que ver con la sabiduría que él tenía. Tuvo que ver con el esplendor que irradiaba de su ser. Y que él era un director. Él estaba en las cámaras secretas de la misma gloria de Dios. No solamente era un adorador y que cantaba y aquí y allá. Él conocía secretos del Creador, más que todos los ángeles y todos los serafines y los querubines y todos los tronos y las potestades y toda la hueste espirituales en los cielos. Él sabía más. Y como él sabía más, y era un dirigente mayor en los cielos, y estaba delante de la misma gloria de Dios, él se enalteció. Llegó un momento donde él creyó que él podía sentarse en el trono, que él podía destituir a Dios. En este libro yo presento que aún Lucifer tenía, como los demás ángeles creados y la jerarquía angelical, la oportunidad de seguir conociendo a Dios. Porque aunque él era sabio, aunque él era hermoso, lleno de sabiduría y de esplendor, él no llegó a conocer a Dios de la forma que Dios es como Dios. Y que así como toda la jerarquía angelical y aún nosotros, los seres humanos en la tierra, estamos sometidos a una revelación lenta, gradual, progresiva y evolutiva de Dios hasta la eternidad. Y en este libro yo debato y hablo que Lucifer no conoció los atributos de Dios. Porque él estaba tan cerca de la gloria de Dios que él creía que Dios solamente era eso. Y que como que Dios no tenía la capacidad de leer los pensamientos en su sapiencia, conocimiento anticipado de las cosas. Es como que él solamente veía a Dios en un presente delante de toda la jerarquía angelical en los cielos, en su trono, y ya. Entonces, la sorpresa es cuando él, en Isaías 14, dice, subiré a los cielos. Porque él habló de eso, de la casa de él, porque él tenía su santuario, tenía su casita. Él no estaba en el cielo de Dios ni en la casa de Dios cuando él se inventó eso. Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Así que él no estaba en el cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios. Siempre la estrella de Dios son los ángeles. Levantaré mi trono. Wow. En Isaías 14:13. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, Dios mío. Eso fue un pensamiento, una declaración en la mente de Lucifer, el sello de la perfección, el hijo de la mañana, el que estaba lleno de hermosura, sabiduría y esplendor, el querubín grande. Entonces el verso 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahí yo escribo en mi libro la sorpresa que se dio Lucifer cuando solamente tuvo el pensamiento
y que Dios había leído el pensamiento de Lucifer en la parte baja, pues dice que él dijo que iba a subir, así que él no estaba allá, él estaba en un lugar de donde Dios le dio su morada, tenía su santuario. Y cuando menciona todo esto, que será semejante al Altísimo, ahí Dios intervino y lo echaron fuera del cielo con una tercera parte de los ángeles que él convenció. Porque la otra realidad es que esos ángeles que él convenció fueron creados por Dios. Y ahí habían tronos, dominios, potestades, autoridades, huestes celestes, arcángeles, habían de todo rango. Y como dice Judas 1:6, que hay unos ángeles que están guardados para el tiempo final, que están en oscuridad eterna. Pero va a venir un tiempo que Dios lo va a soltar a esos ángeles para que vengan a la tierra a hacer mal. Y alguien dijo que esos ángeles que están en oscuridad eterna están al nivel de Lucifer, que son querubines. Pero usted se puede imaginar, yo hablo todo esto en este libro, la teología pentecostal. Usted se puede imaginar que solamente un solo diablo ha trastornado a la humanidad. Un diablo, uno solo. Hay 4 seres que están debajo del río Éufrates, allá entre Irak e Irán, que de antes ese era Persia y Babilonia. Que también para el tiempo de los sellos y la trompeta y las copas, y Apocalipsis 6 hasta el 18, esos ángeles van a ser soltados también dentro del tiempo de los 21 juicios que vienen para esta tierra. Y Dios le puso límite a la fortaleza y al poder de estos ángeles que Dios le había dado a ellos. ¿Ve? Y están en tinieblas, están encadenados, y Dios lo tiene así. Pero llegará un momento que el mal va a ser tan grande en el planeta Tierra que todas esas maldades van a ser sueltas. Lo único que la iglesia no va a ver eso, ni va a experimentar eso, ni va a estar aquí, porque nosotros no vamos en el rapto de la iglesia. Nosotros no vamos a quedarnos aquí. Entonces, cuando ya Lucifer dijo que él decía en su corazón, Dios lee la mente, Dios lee el corazón, Dios lee todo. Y el atributo de omnisciencia, de sapiencia, Lucifer no llegó a conocer esas cosas. Él llegó a ver la gloria de Dios, él llegó a participar de la gloria de Dios, llegó a participar de la hermosura que Dios le había dado, del esplendor que él tenía, de la sabiduría que él tenía, pero desconoció a Dios. Y la sabiduría que él tenía fue trastornada, dice en Ezequiel. La sabiduría que Dios le dio perfecta allá arriba ya no es la misma. Y eso lo vemos en la Escritura. Cuando los magos vinieron en el capítulo 2 de Mateo a Herodes, que era el rey de Israel, a decirle que ahí había nacido un Salvador, un Cristo, un rey. Herodes sabiamente le dijo, no hay problema. ¿Dónde está? Lo andamos buscando, seguimos una estrella que nos está guiando dónde está. Y Herodes le dijo a los 3 magos, cuando lo encuentren, vienen a avisarme porque yo quiero ir también a adorarlo.
Y cuando salieron esos tres magos que vinieron del otro lado del mundo, como casi un año entero viajando detrás de la estrella, Herodes llamó a todos los intérpretes de la ley, los escribas, los sacerdotes, y le dijo, busquen la escritura acerca de un niño que iba a nacer en esta área aquí, que iba a ser Salvador y Rey. Y bien interesante que los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley le dijeron, es verdad, va a nacer un rey, un Salvador. Y los magos encontraron a Jesús, le llevaron la mirra, el incienso, el oro, y la estrella lo desvió y lo mandó de nuevo a su lugar por otro sitio. No fueron donde Herodes. Y esa misma noche que Herodes dice, vayan a esa ciudad y maten todos los niños de 2 años para abajo, porque ya Cristo tenía 1 año de nacido. Esa misma noche el ángel le dijo a José y a María, salgan huyendo esta noche para Egipto. Y ahí hubo una gran matanza de todos los niños de 2 años para abajo. Entonces, Herodes, posesionado por el mismo demonio, manda a matar a ese Salvador que había nacido. ¿Okay? Cristo nace, Cristo crece, llega a los 29, 30 años y manifiesta su ministerio cuando es bautizado en el río Jordán. Cuando sale del río Jordán, se abren los cielos, se oye la voz de Dios, viene el Espíritu Santo como paloma que se asienta sobre su cabeza. Y Mateo 3, 16, 17, se oye la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado, en él yo tengo complacencia. Se fue Mateo 3, 16, 17. Mateo 4, unos cuantos versículos después, Cristo entra en un ayuno de oración de 40 días. Y cuando sale de ese ayuno de 40 días, Satanás se le presenta. Y lo primero que le presenta es Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres hijo de Dios. Cuestionando el engendro del Padre en el Hijo. Cuestionando la divinidad, la esencia, la sustancia de ese ser que estaba delante de él. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tírate del templo, que los ángeles te van a tomar para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso está en el Salmo 91, 12. Y después le mostró todos los reinos de esta tierra. Y le dijo, si postrado tú me adoras, yo te voy a dar todo esto. Parece que Lucifer no leyó Proverbio 8, cuando dice que el verbo, la palabra, estaba con el Padre creando todas las cosas y que esa era su delicia. Y eso se escribió antes de Mateo. Después en Hebreo 1, que dice que en el principio Dios habló por los padres y los profetas, pero en estos tiempos no ha hablado por el Hijo, en quien constituyó el universo. Eso fue después de la tentación. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto? Que Cristo fue lo más humilde, lo más simple, lo más hermoso y maravilloso que ha pisado esta tierra 2000 años atrás. Y que nosotros hoy en día somos parte de esa herencia de salvación, como dice Efesios 1, 13 y 14, que hemos recibido la arra, la prenda, el anillo del Espíritu Santo para la adquisición de nuestra salvación y redención.
Y que cuando nosotros miramos los miembros de todas las iglesias, de más de 40 millones de iglesias en el mundo, ¿cómo somos? ¿Cómo vestimos? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo nos avergonzamos? ¿Cómo nos atacamos? ¿Cómo criticamos? ¿Cómo juzgamos? ¿Cómo señalamos? Y que la iglesia que fundó Jesucristo como que no está practicando la enseñanza del fundador. Y que estas 40 y más millones de iglesias que hay en el mundo, cuando uno hace una evaluación, eso es increíble en comparación a todo lo que sucedió en los cielos y todo lo que sucedió en la tierra con el ser de Lucifer y con la persona de Jesucristo, el fundador y redentor de la iglesia. Ese enaltecimiento, ese orgullo, esa altivez, es el saberlo todo, el entenderlo todo, el no querer que nadie ayude, que nadie participe, que yo soy. Es un problema de nosotros. Cuando Cristo vino a la tierra rápido, Él buscó 12 hombres para que estuvieran con Él. Dormían al lado de Él. Eso era la vida de esos 12 discípulos. Hasta le pidió en Mateo 26 que orasen junto con Él cuando estaba en el Getsemaní, en ese dolor y sufrimiento de la redención eterna de nosotros. Y siempre Jesús estaba hablando con ellos, dialogando. Y hay gente que hoy en día son llaneros solitarios. Que quieren estar separados de la sociedad y a esas personas llaman antisociales. Y yo no estoy hablando que usted tiene que estar en todos los lugares, yo no estoy hablando de eso. Ni que usted tiene que ir a todos los lugares, yo no estoy hablando de eso. Usted escoge los lugares donde usted tiene que ir y donde usted tiene que estar. Punto. ¿Ve? Y usted no tiene que ser un monito siguiendo de rama en rama a toda la gente que están brincando de rama en rama. No tiene que ser eso. Tiene que tener su propia convicción de lo que usted es. ¿Ve? Cristo dijo en Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo dijo. Cristo dijo, ¿quién me culpa? ¿Quién me señala? ¿Quién me confronta de pecado? ¡Wow! Un hombre humano aquí en la tierra. El que esté sin pecado, tira la primera piedra, le dijo él a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley. ¿Y quién se atrevió? Bien. Porque Cristo, la perfección de Dios, el verbo encarnado de Dios, vino a traer la verdadera verdad de lo que es ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y cuando contemplamos lo que está sucediendo con la iglesia en el mundo, eso es increíble. La falta de seriedad que hay del Evangelio. Y cómo se está enseñando y se está hablando y se está predicando el Evangelio. Y cómo la gente se está lucrando hablando de lo que no es el Evangelio. Y cómo la gente está como Lucifer buscando su enaltecimiento de corazones para hacerse viral y para hacer millones y para tener todo lo moderno y todo lo glorioso y todo lo que tiene este mundo. Cuando el fundador de la iglesia habló todo lo contrario.
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dijo Juan en su epístola. Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del mundo, no son de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Entonces, parte del enaltecimiento en nuestras vidas tiene que ver con hermosura, sabiduría, esplendor, posición, título y la gloria de la gente que nos levantan y nos llevan a los lugares donde no tenemos que estar. Y que cuando nos glorifican tanto y nos dicen tanto, a veces que no lo creemos. ¿Usted sabe la crisis que hubo cuando una tercera parte de los cielos que fue engañada por Lucifer, por su sabiduría, por su esplendor, por su hermosura? Una tercera parte de los fueron engañadas. Que Lucifer no vino solo a la tierra, una tercera parte de los ángeles creados por Dios, él lo engañó para que creyesen en él, porque parece que ellos querían un cambio. Entonces yo le digo a ustedes, si hubo esa insatisfacción en los cielos, donde todo era perfecto, pero con libre voluntad. Era perfecto, pero todos los ángeles tenían libre voluntad. Y había uno que se enalteció su corazón, se corrompió su sabiduría, su hermosura, su esplendor, porque quiso ser semejante al Altísimo. Y que estos ángeles que fueron echados a la tierra no llegaron a conocer a Dios. Y de la forma que Dios iba a seguir revelándose a cada uno de ellos acerca del ser de Dios. Adán y Eva no llegaron a conocer a Dios de la forma que Dios quería, lenta, gradual, progresiva y evolutivamente Dios se iba a revelar a ellos también, a Adán y a Eva aquí en la tierra. Este conocimiento que yo tengo, que yo le enseño a ustedes, yo no lo tenía cuando comencé en mi niñez a los 5 años, 6 años, 7 años. En mi adolescencia, cuando vine aquí y seguí yendo a la iglesia, yo no tenía este conocimiento. Le enseñaba otras cosas que había oído, sin estudiarla, sin escudriñarla, hasta que me senté a estudiar con gente que sabía más que yo, que tenían títulos, nombres y sabían cómo interpretar el texto bíblico. Es que yo me siento hoy en día a hablar libremente a ustedes y fluir sin tener un bosquejo delante de mí. Pero eso no comenzó así. Y de la forma que yo oro a Dios, de la forma que yo me presento a Dios, es muy diferente a como yo me presentaba antes. Porque esa es la forma de Dios, ¿no? Que Dios tiene todo una eternidad para darse a conocer a nosotros y revelarse a nosotros. Lucifer se adelantó. Él no esperó que Dios le siguiera revelando su ser a él y a los demás ángeles y todo lo que se fueron con él. No, él quiso ser como Dios. Entonces, ¿cómo usted quiere ser como Dios cuando eso no se puede? Eso es imposible. ¿Cómo Lucifer pensó que iba a destronar al que lo creó a él? ¿Usted sabe dónde puede suceder eso? Aquí en la Tierra con los AI, con los robots que están haciendo los científicos. Eso puede suceder aquí si Dios no interviene en los seres humanos en el planeta Tierra. Que los mismos científicos están creando esos AI que están teniendo más capacidad, más conocimiento, más información, más de todo, porque ellos no tienen la mente de nosotros, pero nosotros somos los que estamos creando todo eso.
Y hoy en día se ha creado un miedo grandísimo de que en un momento dado los AI, esos robots que se están creando, van a tomar control de los seres humanos aquí en la Tierra. Hay un miedo con eso. Pero seguimos creando, que muchas veces aún el ser humano está en competencia con Dios, porque Dios es el creador. Y yo enseño en este libro que si Lucifer hubiera triunfado en ese golpe de estado que él quería darle a Dios, antes que el hombre y la mujer fuesen creados en el huerto del Edén, no hubiera raza humana. Porque Dios no le dio facultad a su criatura para crear nada. Esa facultad está en la sola potestad del Creador. Y otras galaxias y otras cosas que fueron creadas, no hubiera visto nada de eso. En otras palabras, que el universo se hubiera quedado estático, con un Dios que solamente iba a hacer el mal, pero nosotros no íbamos a participar de eso. ¿Ve? Que no íbamos a ser creados. Nosotros no íbamos a ver eso. Quien iba a ver eso eran los ángeles que ya habían sido creados, eso sí. Toda esa jerarquía angelical en los cielos, ellos iban a experimentar ese Lucifer corrompido, sin santidad, sin honestidad, sin verdad, como dijo, vosotros sois hijos del diablo porque el diablo es mentiroso desde el principio y él miente y no hay verdad en él. Desde el principio. El verbo pudo ver cómo Satanás cayó como un rayo del cielo, engañando a una tercera parte de los ángeles. Así que desde el cielo, el verbo, Jesús ya tiene esa información. Cuando él viene a la tierra, él le dice, él no hay verdad en él. Así que todas las cosas que el enemigo nos dice a nosotros, para hacer, no hay verdad. Hay una mentira, pero nosotros tenemos que orar a Dios para que esos dones de 1 Corintios 12, el don de discernimiento de espíritu, podamos discernir para que cuando oigamos esas voces podamos hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de esos espíritus, como dice 2 Corintios 11, 14, que no os maravilléis que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces que hay un grupo de personas que quieren que usted haga algo cuando Dios no quiere que usted haga eso. Y ahí usted tiene que tener una convicción y una voluntad de relación con el cielo para que usted haga la voluntad del cielo y no la voluntad de los seres humanos y menos de Satanás y los demonios. Bien. Que yo le dije a ustedes que también en Ezequiel también dice que las muchas contrataciones que tenía Lucifer en los cielos lo desvió de la voluntad de Dios, lo desvió. Entonces también yo he hablado a todos los líderes que están haciendo la voluntad de Dios, que limitemos nuestro contrato, nuestro compromiso con la obra del Señor y que busquemos más al Señor de la obra y no atendamos más a la obra del Señor, que vamos a fracasar. Y que eso está ocurriendo en todos los lugares del mundo. El pastoral, los misioneros, los evangelistas, los maestros, estos 5 ministerios de Efesios 4:11 se envuelven tanto en la obra del Señor que se han olvidado del Señor de la obra y no hay espacio para el Señor de la obra. Entonces, la obra del Señor no acaba con nosotros, acaba con nuestras vidas.
Y que eso no ocurre solamente en la pastoral, estamos hablando de los miembros de las iglesias que tienen que estar los 7 días metidos en un templo, en una casa de oración, y eso ocurre en el mundo entero. Hay congregaciones que tienen 7 días de servicio. Y después salen a las 11, a las 10:30 de la noche, cuando los niños tienen que ir a la escuela, a las 6, a las 7 hay que levantarlos para bañarlos, para que vayan a la escuela. Y esos niños están soñolientos, que tienen que poner su cabeza en los pupitres porque tienen sueño. Bien. Entonces, cada familia tiene que hacer un orden disciplinario para que no se meta en tanto compromiso, en tanto contraste, y pueda ser un hombre feliz, una mujer feliz, un hogar feliz. Bien. Entonces, todo esto le ocurrió a Lucifer. Se envolvió tanto con su hermosura, con su sabiduría, con su esplendor, con su nombre, con su luz, que en un momento dado él creyó que él podía ser Dios. Bien. Entonces nosotros los seres humanos somos salvos, somos llamados, somos limpiados, somos preparados para hacer la obra del Señor. Pero en ningún momento podemos olvidarnos del Señor de la obra, en ningún momento, no importa tanto compromiso y tantas cosas. No. Hace muchos años atrás, cuando yo estaba en la iglesia, invité a una persona que decía que era un evangelista. Lo invité para oír su predicación en mi congregación un domingo y que pensábamos invitarlo para una campaña. Y él vino. Yo no sé si él predicó o fue que dio un anuncio, no sé, porque yo siempre predicaba los domingos en la iglesia. La cosa fue que, sí, yo creo que yo le di un anuncio, porque quería oírlo y que queríamos invitarlo. Pero él dijo, estamos hablando de un servicio de la 1 de la tarde, que mi iglesia fue la número 13 que él había visitado en ese día. ¿La número qué? Okay. Así que él estaba de media hora visitando iglesia ese día. Entonces yo digo, ¿dónde esa persona tiene tiempo para orar, ayunar, leer la escritura, para traer una palabra fresca a mi congregación? Yo no lo invité. Entonces no viene para acá. Y que uno tiene que ser celoso con la enseñanza, con la palabra, y cuidadoso con esa grey, esa iglesia que Dios te da para cuidar y pastorear, y no invitar a cualquier persona que anda por ahí predicando la misma cosa en 3 iglesias, en 2 iglesias, un domingo. Y más si se le va a pagar. Tiene que producir. Entonces, Lucifer se enalteció su corazón por la causa de la hermosura, de la sabiduría y del esplendor que él tenía. En la pregunta de qué sabiduría tú tienes, qué esplendor tú tienes, qué hermosura tú tienes, y cómo está tu corazón con todo eso que Dios te ha dado, que es Dios que te lo ha dado. ¿Ve? Pablo en Filipenses 3 dice que él tenía de qué gloriarse. Y comenzó a enumerar todas las cosas que él era, hasta que le dieron un tremendo aguijón para que se esté tranquilo. 2 Corintios 12. En este libro está aquí, está el hardcover, pasta dura, hacia una teología de acción y reflexión pentecostal. Aquí está un hispano escribiendo en español, tratando de presentar la teología sobrenatural que el fundador de la iglesia le dejó a la iglesia.
Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de la iglesia universal. Estamos hablando de los presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, episcopales, anglicanos, católicos, pentecostales, bautistas, metodistas, toda la iglesia que se han levantado. Nuestro Señor nos dejó una teología sobrenatural, porque todo lo que Jesús hizo fue sobrenatural, su nacimiento fue sobrenatural, su ministerio fue sobrenatural, sus milagros fueron sobrenaturales, su gloria fue sobrenatural, la glorificación en la transformación del monte de la transformación fue sobrenatural, su muerte fue sobrenatural, su resurrección fue sobrenatural, su levantamiento al cielo fue sobrenatural en el Monte de los Olivos. Así que la teología que nos dejó fue una teología sobrenatural, pentecostal. Porque Pentecostés significa una experiencia que uno tiene con el Espíritu Santo. No importa de qué denominación y movimiento y concilio usted sea. Bien, este es el libro. Tengo miles de ellos en caja, porque no he salido mucho por causa de lo que hemos pasado en este tiempo, pero ya estamos más abiertos para seguir pronunciando y anunciando estos libros. Este yo lo tengo en casa y estamos colectando ofrendas y donaciones en este ministerio para mandarlo a Amazon para que lo publiquen en inglés también. Porque esta teología nuestros jóvenes necesitan saberla y si no saben español hay que hacerlo en inglés. La hoja suelta donde usted puede comunicarse aquí con este QR code. Y aquí está la sigla del email de nosotros, de Good Samaritan Center Monastery Church. Y aquí están los teléfonos, 646-755-1290, donde usted puede comunicarse y entrar a los canales YouTube y ver todos los programas que yo he enseñado. Y también aquí puede mandar donaciones, ofrendas que usted quiera para que este servidor pueda usar ese dinero para mandarlo a Amazon, porque Amazon cobra muchos miles de dólares para publicar estos libros. Y más cuando se traducen en inglés, también hay que pagar por todo eso. Ya este libro está en Amazon, usted lo puede mandar a buscar. La interpretación, la incomprensión del mal y la santidad de Dios. Está en inglés y en español. Entonces yo quiero publicar otros 10 libros en inglés también para que toda esa biblioteca mía esté en una página y usted pueda adquirir estos libros. Este libro está en español y en inglés, tiene 346, 47, 48 páginas. Se lo pueden mandar a buscar. 646-755-1290. Bendiciones. Nos veremos en 2 días tratando de enseñar estas cosas para que la iglesia y nosotros seamos como Jesús en toda la forma que Jesús fue y que sigue siendo y que nosotros seremos como Él. Dios le bendiga.